Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a la presentación del libro Echarse a volar de Bert Tielemans. Me llamo Carlos Badosa y soy uno de los dos editores, junto con mi hermano Daniel, de la editorial Espacio Ronda. ¿Qué es Espacio Ronda? Pues es este local que, para los que no lo conozcáis, es un centro que abrió en 2008 y que tiene el planteamiento de ser ese punto de encuentro, de diálogo entre el arte, la cultura y la espiritualidad. Entonces, para este proyecto editorial, que empezó hace, bueno, el año que viene serán 3 años, pues es un poco el reflejo de ese interés, ¿no? de poner en diálogo el arte, la cultura y la espiritualidad. Y bueno, para nosotros es una alegría publicar este libro, al que, bueno, como está anunciado, pues le hemos concedido el primer premio de nuestro certamen de ensayo de espiritualidad. Un premio que, bueno, ahora mismo es modesto, ¿no? Pero para nosotros lleno de sentido. Porque creemos que hay una necesidad de libros, ¿no? que ocupen esos lugares de frontera y de diálogo, ¿no? entre el ensayo y la espiritualidad. Porque, bueno, no todos los ensayos son catálogos de espiritualidad, pero también hay muchos libros de espiritualidad que no serían catálogos de ensayos en el género, vamos a decir, dentro del género literario ensayo, ¿no? Y creemos que este libro que hoy presentamos, ¿no? pues es un ejemplar hermoso de esa intersección, ¿no? Y pues por eso estamos muy contentos de poder reconocerlo con este premio. Este libro tiene mucho de ensayo, es decir, ¿no? en el sentido en el que lo concibió Montaigne, ¿no? Cuando definió el género, ¿no? tiene mucho de intento, de puesta a prueba, de exploración, ¿no? de exponerse a la posibilidad de fracasar en su intento y de no saber exactamente a dónde va a llegar, ¿no? Y por tanto hay tanto de valentía como de juego. Y esto que tiene de ensayo, ¿no? y esto es para mí la conexión interesante, es lo que tiene justamente de espiritual, ¿no? Y entendiendo espiritualidad, para diferenciarlo de lo que es simplemente como teoría o filosofía o ideología, ¿no? entendido como práctica espiritual, ¿no? Es decir, que lo que define para nosotros el libro de Bert es que es una práctica, es un ejercicio espiritual en sí mismo, es una práctica contemplativa, ¿no? podríamos decir. No se trata entonces de defender una idea o de hacernos cambiar a cada uno de ideas, ¿no? Se trata de adentrarnos en una forma de mirar, ¿no? Una forma de mirar que también quede transformada, ¿no? después de la lectura de ese libro. Y el libro, ¿no? está puesto al servicio de esa transformación. Bueno, además, yo diría que es un ensayo de espiritualidad poética, ¿no? ya desde su título, ¿no? Echarse a volar, ¿no? tiene un carácter simbólico, ¿no? El niño, que es el centro del libro, ¿no? Los niños, la infancia, ¿no? por supuesto también, en el cual nos vemos nosotros reflejados. Y bueno, y tal vez en ese sentido, ¿no? todas las prácticas espirituales siempre tienen algo de poético, ¿no? La lectura de los textos sagrados, que son textos poéticos muchos, o los textos de los grandes místicos, que son también muchas veces poetas, ¿no? Y como poético, el libro no intenta como capturar el objeto, ¿no? mediante un concepto, un sistema de ideas, ¿no? No trata de apresar la realidad con la palabra, sino que la palabra apunte, ¿no? como el niño en la punta del cañón, hacia otra posibilidad, hacia otra manera de adentrarnos en este mundo, ¿no? Este libro también creo que se da en la mano el rigor y el juego, ¿no? El rigor de la práctica contemplativa, ¿no? Acotar la mirada, ¿no? en el templum, ¿no? que es el espacio delimitado, ¿no? Y el desafío, ¿no? que cuenta en el libro de hacer un libro sobre una única fotografía, ¿no? Pero a la vez tiene mucho de juego, ¿no? Está abierto a las posibilidades inesperadas, ¿no? de lo que esa imagen evoca. Y esa síntesis, ¿no? entre rigor y juego es la que
creo que se da en la infancia, ¿no? Es lo que apunta este libro, ¿no? Que nos jugamos mucho en aprender a cultivar esa mirada sobre la infancia, desde la infancia, ¿no? En nuestra capacidad de prestar atención a los detalles, a lo que es la vida. En un mundo en el que, bueno, que tiende como a distraernos constantemente, ¿no? A descentrar nuestra atención. Este libro es una llamada, ¿no? De atención a pon el foco, ¿no? Concéntrate, profundiza, ¿no? Es la invitación que yo creo que hace maravilloso este libro. Y bueno, no quiero extenderme mucho más. Espero que esta presentación sea también esa invitación a esta lectura y que la disfrutemos mucho. El programa, bueno, estará constituido por el diálogo entre Elisa Martín Ortega, que es escritora, poeta, profesora de la Universidad Autónoma, y el propio autor, que además nos intercalará esos diálogos con piezas de piano. Así que, bueno, muchas gracias a los dos y, bueno, quiero dar la bienvenida en primer lugar a Bert Alemans, que nos ofrecerá unas piezas al piano. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí esta tarde con ellos y con todos vosotros, ¿no? Me gustaría empezar hablando un poco del libro que he visto que algunos de vosotros ya tenéis, ¿no? Es un libro que, como ya ha puesto de relieve su editor, yo diría que se mueve en una tierra fronteriza entre el ensayo y entre algo que recuerda también a la poesía, ¿no? Tiene una parte enormemente poética el libro, todas las reflexiones que plantea en torno a una fotografía, ¿no? Esta fotografía creo que la tenéis ahí, la podéis ver. Una fotografía que en un determinado momento sorprende, deslumbra a Bert y le lleva bueno, en un camino intelectual, a hacerse infinidad de preguntas, a explorar muchísimos temas, como vais a poder ver. Y realmente es sorprendente, ¿no? Cómo a partir de esta fotografía puede surgir todo lo que encontramos en el libro, ¿no? El libro está hecho de fragmentos y eso también es algo muy especial y que le da un carácter especial. Son fragmentos breves, todos con un título y todos también con una cita, ¿no? Y aquí también hay una cuestión de la que él mismo habla al final, luego, en el epílogo del libro, ¿no? En la cual expresa que al final todas estas citas y todos estos diálogos con diferentes autores son una manera de introducir la otredad en el texto, es decir, no solamente lo que él pueda pensar, sino también de dialogar con toda esa tradición y además autores muy diversos, ¿no? O sea, voy a citar a 4 o 5 solamente: Giorgio Agamben, Simone Weil, Giacometti, Saint-Exupéry. Tenemos autores de diferentes tradiciones, de diferentes disciplinas, ámbitos, ¿no? Y esto le da al libro una apertura intelectual muy grande, ¿no? Que también me gustaría destacar. ¿Cómo nos puede capturar una imagen? Esa era la pregunta que yo todo el tiempo me hacía y sobre todo, ¿qué dice? ¿Qué puede decir una imagen, ¿no? Estamos en una sociedad que muchos dicen que es la sociedad de la imagen, pero al final son imágenes que pasan todo el tiempo, imágenes que desaparecen, que son totalmente efímeras y cuando nos paramos realmente a mirar una imagen detenidamente, con la mente puesta en qué es lo que hay, está ahí representado, pero también en qué es lo que hay detrás, en qué es lo que muestra, pero también en qué es lo que esconde esa imagen, ¿no? ¿Qué nos encontramos entonces? Entonces, pienso que esta obra habla un poco de ese encuentro y desde ahí me gustaría que Bert leyera un fragmento del primer capítulo muy breve del libro que se llama Pequeña Alegría y que habla precisamente de su encuentro con esta imagen. Hay una fotografía que me acompaña desde hace muchos años. Todavía recuerdo el frío reparador de aquella mañana lluviosa. Estaba en nuestra casa en Bélgica, sentado en la mesa de madera alta, donde colocamos los periódicos. Medio dormido, medio consolado por los sorbos de café muy caliente, me entregaba al placer matutino de pasar página por página las hojas suaves que olían a tinta fresca y que dejaban marcas negras en las yemas de los dedos como si fueran alas de mariposa. De golpe me despertó, me descubrió, me vio. Y me sigue viendo a través de aquel niño que dibuja una cruz en el cielo al buscar el equilibrio en el cañón de un tanque. Ya no recuerdo el artículo que la acompañaba. En todo caso, recorté la imagen como quien libera a un jilguero de su jaula para que se eche a volar. La llevo conmigo como una perla, una joya, una pequeña alegría o una piedra preciosa que de vez en cuando tomo en la mano. La admiro.
Es un tesoro que extrañamente no he desempaquetado del todo hasta hoy. ¿Cómo fue el proceso de maduración de tu relación con esta imagen y después, en qué momento sientes tú que puedes o que quieres escribir un libro a partir de esto, ¿no? Porque hablas de que fue hace muchos años, supongo que la imagen estuvo ahí, la foto, ¿no? Durante bastante tiempo, te haría pensar en ciertas cosas, ¿no? Y en un determinado momento, ¿cómo fue ese proceso? La vi en 2001. Se tomó en el año 2001, poco después del 9/11, en Afganistán, en el Valle del Panjshir, por el fotógrafo ruso Sergei Ilnitsky. Y hace 24 años entonces que lo vi y que me llamó mucho la atención y desde entonces a veces en una charla lo pongo, ¿no? Para que la gente, porque digo, aquí hay mucho para descubrir, hay un tesoro no desempaquetado, ¿no? Y hay un pozo sin fondo. Y me vino la invitación para escribir un libro, un fotoensayo de otra editorial y unas variaciones con unas 30 imágenes, 30 fotografías. ¿Y estas estaban entre ellas? Pues yo pensé, voy a empezar con algo que conozco y algo que me llama la atención. Entonces empecé a escribir con ello, pero al final fue tan largo o tantas palabras que puse alrededor que se ha hecho un libro en sí mismo, ¿no? Y ese es este. Y porque hay tantas capas, ¿no? Para descubrir en lo que hay dentro. Para mí, habla de esos niños afganos, ¿no? Que están jugando con un tanque abandonado, pero habla mucho más de resiliencia, de esperanza, de tantos temas, ¿no? Por eso el subtítulo es Viaje a la infancia, ¿no? Para mí hay algo de redescubrir esta maravilla, esa osadía, ¿no? de este niño que va hasta el final del cañón mostrando un camino, así, fraguando un camino. Y eso me sigue llamando la atención. Y nunca hay palabras, ¿no? Para decirlo, lo que es la fuerza de la imagen. La profundidad de una imagen que no es una obra de arte. Entonces eso es la maravilla. Es como una fotografía. Bueno, en parte sí puede ser una obra de arte, ¿no? Sí. Según cómo se vea, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, yo siempre pienso que la fotografía tiene mucho que ver con la poesía en ese intento de captar un instante, dejarlo ahí, ¿no? Y luego todo lo que eso puede evocar, ¿no? Que es de lo que tú estás hablando. Como bien has dicho, es un ensayo que habla sobre la infancia, vamos a ir desgranando diferentes temas, ¿no? La infancia, pero también, fijaos, unir la infancia con la guerra, el tanque, que en principio parece un elemento pues, de otro ámbito, ¿no? Y aquí está integrado. De hecho, hay un momento del libro en el que tú dices que el tanque se ha convertido en un juguete, ¿no? Con todo lo que tiene eso de maravilloso y a la vez de terrible, ¿no? Que sea un tanque abandonado lo que acaba convirtiéndose en un juguete, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención no solamente ese niño que se ha subido arriba y esa osadía que tiene y esa esperanza que transmite, sino también todos los otros niños que le están mirando, ¿no? Y uno dice, ¿qué estarán pensando todos estos niños, ¿no? Porque además algunos están como participando en el juego, pero otros están con una actitud como mucho más contemplativa, como mucho más estática, ¿no? Algunos escépticos, supongo, ¿no? Que dicen, ¿qué hace este? ¿Y cuándo se va a caer? Bueno, en esta fotografía está mirando al fotógrafo, ¿no? A nosotros. Y como has dicho, ¿no? En este mundo lleno de imágenes y pasamos y olvidamos. Y esta imagen ha sido bastante difícil reencontrar. Claro, bueno, sí, esta imagen nos cedió el fotógrafo mismo. Tú, ¿no? lo que tenías era un recorte de un periódico. Sí, eso es. Y la tenía. Bueno.
Sí, ¿no? Es muy bonita esa idea, ¿no? Esa experiencia de ese encuentro con la imagen y cómo llevar una imagen durante tanto tiempo, pensar sobre ella, ¿no? Y como hemos dicho, pues cómo contrasta con esta práctica ahora, ¿no? De ir pasando una imagen detrás de otra, ¿no? Y cómo todas acaban perdiéndose. Pues si quieres pasamos al siguiente... El siguiente tema es más grave, más trágico, dramático, y tiene que ver con las guerras, ¿no? que siguen dándose hoy. Y es un poco, esta imagen para mí es tan imagen de esperanza, de superación, porque el niño vence el tanque, ¿no? Lo metálico. Y eso sería el tema del segundo. Hay un especialista de Afganistán que entra, que nos podría hablar de la situación de hoy.
Vamos a hablar ahora de la infancia y la guerra, ¿no? Dos realidades que no querríamos ver juntas, verdaderamente, ¿no? Pero que, por desgracia, pues coexisten y ahora mismo pues lo estamos viendo de una forma especialmente dramática en Gaza, como antes en Afganistán o en tantos otros lugares, ¿no? Los niños son una de las principales víctimas de la guerra y hay algo que nos... Iba a decir que hay algo que nos hiere en el hecho de ver a los niños sufrir en el contexto de las guerras, ¿no? Creo que debería herirnos luego que suceda realmente así o no, ya es un tema más complejo, ¿no? Pero hay algo que de alguna forma nos subleva porque sentimos que los niños nunca debieron estar ahí o que nunca debieron ser las víctimas directas de esos conflictos, ¿no? Que nada tienen que ver con ellos y de los que muchas veces ellos son, pues como también se plantea constantemente en el libro, la parte más frágil, la parte más vulnerable, ¿no? Y se habla de esa fragilidad y de esa vulnerabilidad para destacar también de algún modo su belleza, ¿no? La belleza que hay en esa fragilidad y en esa vulnerabilidad, pero sin olvidar evidentemente toda esta cara tan terrible, ¿no? que está detrás, ¿no? Y que constantemente nos acecha. La belleza y la fortaleza, ¿no? Porque al final salen victoriosos, ¿no? O por lo menos en la imagen. Ahí vemos otra imagen, la que vi en el periódico, que es una variante porque un fotógrafo toma muchas tomas, ¿no? Y esta es la que salió en el periódico, la que es más cara y por eso no lo tenemos en el libro. Pero gracias a Luis Navarro que, hay dibujos, ¿no? En el libro y como en la portada también. Y nos remiten a este espíritu de la infancia, juguetón, pero también victorioso y sí, tan fuerte, tan resiliente, ¿no? Hay algo de la sabiduría de volverse a ser niño, ¿no? O de hacerse niños, como nos muestra esta imagen. Y para mí, sí, hay una comparación con el Giacometti, ¿no? Uno de los bronces más caros del mundo y un hombre que señala, ¿no? Una definición del ser humano, para mí también este niño afgano, totalmente su contexto particular, ¿no? que quisiera honrar, pero también mostrar que estamos tan vinculados, es tan universal esta imagen, una definición del ser humano, ¿no? O de lo que podemos ser, vencer nuestros tanques. Lo dedico a un joven de 20 años que ha fallecido, Andrés, un colombiano, fallecido por luchar con su tanque, ¿no? su cáncer. Bueno, y un proceso muy doloroso para sus padres y su familia. Bueno, hablamos de infancia, de ternura, pero no quita este dolor, ¿no? O es tal vez un modo de atravesar el dolor. Uh-huh. Sin duda, ¿no? Fijaos que no he dicho también que la estructura del libro está muy trabada, ¿no? Es como que, por un lado, es fragmentario, pero los fragmentos se van hilando los unos a los otros. De hecho, en muchísimas ocasiones, la palabra o la imagen con la que termina un fragmento es justo la que da pie a que empiece el siguiente, ¿no? Y es lo que pasa precisamente en una transición a la que me voy a referir ahora, ¿no? Que habla precisamente del juguete. Y el juguete es un tanque, ¿no? Es verdad que los niños juegan a la guerra, pero al mismo tiempo hay algo de muy grave también, ¿no? En el hecho de ver a los niños jugar con un tanque real, no de juguete, ¿no? Sin embargo, podemos leer: mirando al cielo vemos al niño, mirando al niño vemos el cielo. Este niño nos muestra el cielo, este niño es el cielo. Pues mirémoslo, ahora lo necesito más que nunca. Nos trae el cielo sobre la tierra al convertir el tanque en juguete. Y el siguiente capítulo se llama precisamente Juguete.
y empieza diciendo: el tanque es inofensivo, ahora es un juguete. Los niños lo han transformado en un juguete, ¿no? Y luego hay una reflexión sobre el juego infantil que también me parece muy pertinente, ¿no? Dice: aunque algunos niños en la foto lleven chalecos militares, no usan el carro blindado para jugar a la guerra, duplicando en miniatura el mundo de los adultos. No imitan, crean porque olvidan. Crean con pasión innovadora, sobre todo en los rincones olvidados del mundo, burlándose del universo incomprensible, pulcro y tantas veces enfrentado de los adultos. Esos pequeños artistas y hábiles ingenieros homenajean la vida que hace camino hasta en las situaciones más adversas. Bueno, me gustaría que comentaras un poco esta idea del juego, ¿no? Porque muchas veces se interpreta precisamente eso, ¿no? Como una imitación del mundo de los adultos, y tú sabes ver que en el juego hay otra cosa, ¿no? Que hay como un tipo de creatividad que es diferente. Sí, es la creatividad y la imaginación, ¿no? Porque al final imaginar en este tanque abandonado un juguete, ver otra cosa en ello. Yo crecí en Camerún y ahí con pocas cosas la gente hace juguetes, ¿no? Se fabrican sus propios juguetes, ¿no? Con un trozo de metal y ahí hacen los niños lo mismo, ¿no? Esta sublime creatividad, ¿no? Que ojalá que lo recobramos, ¿no? Y porque a veces nuestras vidas también tienen sus tanques o sus ruinas simbólicas, ¿no? Oxidadas, pero podríamos transformarlo en un juguete, ¿no? O en palanque, justo para subir al cielo, ¿no? Hay algo de imaginación, de creatividad que tienen esos niños, ¿no? Ver lo todo en lo poco es un poco esto, ¿no? Y para mí también es la música. En otras lenguas, en otros idiomas se dice para tocar, ¿no? Se dice jugar también, y algo de juego, ¿no? En tocar. Y eso es lo que hacen, ¿no? Ven un instrumento y esta música, que hay que escucharla, ¿no? Esta música celeste, porque al final, por la perspectiva, vemos el cielo, ¿no? Ha entrado en el cielo realmente. Es como, no dejando la tierra, ¿no? No huyendo a un cielo imaginario, pero realmente mostrando que, oye, hay otro modo de ver las cosas y para mí eso es el cielo, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo he visto la foto me ha llamado mucho la atención el cielo, el verla en color, ¿no? El color del cielo, porque además es un cielo que es como más claro, más abajo, pero según va subiendo se va volviendo cada vez de un azul más intenso. Y llama mucho la atención, ¿no? De hecho, hay otro capítulo, el anterior, con el que he iniciado, que se llama precisamente Cielo y que explora esta dimensión del cielo, que al final es como las 2/3 partes de la fotografía, ¿no? Estaba pensando también que tú, que eres músico, escribes sobre una imagen y de alguna forma en el lenguaje es como si se aunaran también esos dos mundos, ¿no? El mundo de lo visual, pero también el mundo de lo auditivo, con el ritmo del lenguaje, con todo lo que vas trazando, ¿no? A raíz de esto. Yo creo que como escritores tenemos que ser un poco como esos niños, ¿no? Jugar con las palabras, buscarlas, trabajar como escultor un poco y sí, bueno, crear algo bello también, ¿no? Bello, verdadero. Uh-huh. Bien. Pues creo que vamos a continuar continuar con otro trocito de música. Tengo que explicar un poco, son 4 piezas de Robert Schumann que escribió para la juventud y es una música muy juvenil. Está jugando, componiendo, ¿no? La segunda pieza me parecía mucho como la foto. Hay uno que muestra el camino y los demás intentan hacerlo, pero intentan no caer, ¿no? Y entonces el primero muestra cómo se hace 2 veces y después se oye otro, la mano izquierda, que intenta a su modo. Esa es la segunda pieza.
seguimos hablando del juego, pero ahora me gustaría hacer referencia a otro capítulo que se denomina Levedad. Y hay, además, en el libro toda una serie de reflexiones que me han llamado muchísimo la atención y que quizá nos puedas decir algo sobre ellas, sobre el baile, por ejemplo, ¿no? ¿Qué representa el baile? Porque es verdad que al leerlo a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que encontraras precisamente esa metáfora del baile. Sí. Ahí cito, o me ayuda, ¿no? El filósofo italiano Agamben, que habla del baile como una inoperosidad, ¿no? de los gestos, ¿no? Los gestos son liberados de su utilidad, ¿no? En el baile. Y veo algo en el niño, ¿no? En su cañón. Claramente, bueno, tiene que trazar la cruz, ¿no? En el cielo para no caer, pero hay algo de paso de baile también. Y lo veo en esta hermosísima escultura, ¿no? De Rick Wouters, que homenajea a su mujer, lo llama la loca violencia, ¿no? Como la exuberancia, la hermosidad de esta desnudez, ¿no? De la inocencia, ¿no? De poder ocupar un espacio realmente así, ¿no? Y con esta dignidad, ¿no? Y también vulnerabilidad. Hay algo en el baile, ¿no? Hay otra escultura, ¿no? de Giacometti, del hombre que invita al baile, ¿no? Que no es el que señala. Y la envidia que suscita el baile, porque en un determinado momento dices, yo no sé bailar, y es una cosa que yo tampoco sé bailar casi. Y le he oído a mucha gente, ¿no? En momentos en que ves bailar y tú te sientes como completamente incapaz, ¿no? Y la envidia que genera, o sea, esa sensación de qué maravilla, ¿no? Poder hacer eso. ¿Cómo ahora se debe de sentir uno? Sí, ahora algunos están esperando que viene una pareja, porque en otra presentación del libro lo hemos hecho con tangos y vinieron, entonces ahora la gente está esperando, oye, ¿cuándo vienen? Estaría muy bien, pero no. Sí. Pero nosotros no podemos bailar un tango. No, pero la envidia o realmente admirar y bueno, agradecer. Sí, hablo de envidia, sí, de admiración, sí. ¿No? La santa no envidia, como algo ¿no? Es otro libro. negativo, sí. Claro. Bueno, ahí cito a mi hermano y su mujer, ¿no? Que realmente bailan bien. Y se ve que cuando alguien hace algo que le gusta, bueno, se nota también, ¿no? No, y además, fíjate que el baile es algo innato. Todos los niños, alrededor del año y medio, al escuchar música, bailan. Es decir, hacen movimientos al ritmo de la música. Luego lo pueden seguir haciendo o no, pero hay una determinada fase del desarrollo en la cual el baile es algo que sucede en todos los niños. O sea, no es una cosa simplemente cultural aprendida, ¿no? Sino que ocurre como una parte del desarrollo de los niños. En este fragmento, Levedad, empiezas hablando un poco de la foto, ¿no? Y dices, puede que el fotógrafo oriundo de Mariúpol, que me llamó la atención además pensar que en 2001 le hizo esta foto y Mariúpol después ha sido una ciudad completamente arrasada por la guerra, ¿no? Hace 2 o 3 años, cuando comenzó la guerra de Ucrania. En su misión en la OTAN solo estuviera encargado de denunciar lo vetusto del material militar que la oposición antitalibán recibía de sus aliados. Pero el poder de la imagen, gracias a estos niños, va claramente más allá del mero mensaje sociopolítico. Existen bastantes fotografías, premiadas o no, que son variaciones sobre el mismo tema, niños jugando con tanques malogrados. Pero a mi modo de ver, ninguna consigue decir lo mismo con tanta profundidad y precisión. Porque les falta levedad, ligereza, el ingrediente necesario para hablar de la paradójica virtud de la esperanza cargada con todo el peso del mundo. ¿Qué es esta levedad, esta ligereza? ¿A qué te refieres? Bueno, en este niño también, yo escribo también desde mi fe, ¿no? Desde mi espiritualidad, desde mi fe en Jesucristo, ¿no? El niño de Dios, ¿no? El Hijo, que muestra ahí un camino, fraguando un camino en la tierra, ¿no? Mostrando un cielo posible, un reino de Dios, habló, y hay mucho, ¿no? de niño
y nos invita a ser niños. Y esta levedad lo veo también reflejado en este niño afgano, ¿no? Una levedad que es más, sí, como lo dice mejor ahí el libro que tienes en las manos, es más de peso, ¿no? Que todo esta corrosión, ¿no? O corrosividad del tanque, ¿no? Ahí a sus pies está como victorioso, como un cazador sobre el tigre, ¿no? Y porque el tanque es pesado, el tanque sí. representa la algo, muerte, sí, lo ¿no? fijar o lo El estático. niño parece como casi pudiera echarse a volar. Esa es la vida, ¿no? Tan leve como una pluma. Bueno, ahí hablamos de la esperanza, porque Emily Dickinson dice que la esperanza es esta cosa con plumas, ¿no? The thing with feathers, que se pone y se echa a volar, ¿no? O nos echa a volar. Y nos anima. ¿Y qué es esto de la esperanza? Yo creo que es un libro sobre la esperanza también, ¿no? Y hay algo leve, hay algo frágil, ¿no? Esta niña, pero una virtud tan necesitada, ¿no? Bueno, yo lo necesito, pero yo creo que también el mundo hoy. Sí, hablas específicamente de esto, ¿no? En un diálogo que estableces además con el poeta polaco Adam Zagajewski, ¿no? Hay una cita introductoria a este fragmento que dice: hay que hacerse cargo de todo el peso del mundo y hacerlo ligero, soportable. Echarlo a la espalda como una mochila y ponerse en camino. Y tú al final escribes: nadie que no sea Dios puede, en su sano juicio, cargarse con todo el peso del mundo, aunque nos lo pida el poeta polaco Zagajewski. Es una tarea imposible. Ahora bien, este niño demuestra cómo se hace. Con el esfuerzo mínimo, pero la fuerza descomunal de una sonrisa, se hace cargo de todo el peso del tanque al subir hasta la punta del cañón. Lo hace ligero y soportable. Para él, nada es imposible. Más leve que una pluma, este niño se merece conquistar el mundo. Está hecho de la misma sustancia que sus sueños. Y a partir de aquí enlazas con el sueño, ¿no? Que abre además con una cita de Shakespeare: somos de la misma sustancia que los sueños. Y entonces la imagen se convierte en algo onírico, ¿no? Lo presento así para que veáis cómo el libro se va hilando, ¿no? Que es una cosa muy, muy bonita y muy sorprendente cómo consigues hacer eso. Sí, y creo que no ha terminado, pero bueno, ¿cuándo se termina un libro, no? Eso es lo difícil también. Bueno, se empieza una aventura y después uno intenta no caer en el intento. De la poesía se dice muchas veces que los poemas no se acaban, sino que se abandonan. Llega un momento en que ya es verdad, sí. los dejas. Pues eso también tenemos para este punto de levedad, ¿no? Sí. Para no cargar demasiado. Continuamos con el último sé, porque... fragmento. ¿O acabamos ya? No lo sé. No, toca el último, ¿no? Yo creo. Sí. Te quieren escuchar. Y luego cerramos con unas palabras sobre la esperanza, que es un buen tema para cerrar. Vale. ¿Sí? Algo leve como un pajarito.
Bueno, en el libro hay abundantes reflexiones acerca de la esperanza y el miedo, de toda una serie de cuestiones, pero no voy a ahondar en eso porque creo que es hora ya de que podamos dar paso al público también, si ustedes tienen preguntas o cuestiones que quieren plantear al autor, ¿no? Solamente me gustaría acabar leyendo un pequeño fragmento de el capítulo Mirada, que desde mi punto de vista es uno de los más hermosos del libro. Está precedido de una cita del poeta portugués Fernando Pessoa, que dice: «Soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi altura», que me parece una cosa verdaderamente sublime, ¿no? Lo que dice y lo enigmático que es también, ¿no? Muy enigmático. Voy a leer un párrafo y con esto concluimos y damos pie a que ustedes pueden participar también si quieren. La mirada del niño se ilumina por completo. Está visiblemente orgulloso por lograr su pequeña victoria. Su rostro cándido tiene el poder de hacerme su rehén, según la idea central de Levinas. Su rostro es una petición abierta a cuidarlo. En su rostro está la otredad en su esencia, a flor de piel. El rostro es lo más expresivo y a la vez lo más vulnerable del ser humano. Gracias. Pues vamos a dedicar 15 minutos a las preguntas, así que os pedimos ser breves en la pregunta y en la respuesta, si es posible. Sí. Sí. Buenas tardes, Bert. No te conocía, encantado. Mi nombre es Álvaro y, claro, en el libro planteas una cosa que no solamente está relacionado con esto, es siempre la dicotomía que nos pasa desde pequeños entre el peso y la levedad, ¿no? El peso para mí son las normas sociales, las estructuras, en fin, la educación que nos castra. Y la levedad, pues es la poesía, la imaginación, el juego, el baile. Y entonces quizás también valga para como trabajo personal de cada uno, porque con el tiempo nos tenemos que quitar mochilas y volver más a la... Hombre, yo que escribo poesía, pues tiro más me encanta la levedad, ¿no? Entonces, bueno, era simplemente un comentario y si lo ve como posible, ¿no? Que, o sea, una cierta similitud es mi pregunta. Gracias. Gracias, sí, sí. Yo creo que hay que compaginar los dos, ¿no? El peso y la levedad, ¿no? Y no deshacerse, bueno, sí, deshacerse del peso. Bueno, normas y estructuras pueden volverse pesados, ¿no? Pero en principio no lo son. Y tal vez hay un modo leve, ¿no? de llevarlos, porque son necesarios, ¿no? Para la convivencia. Pero bueno, sí. Gracias por el comentario, sí. Bueno, ¿se oye así? Sí. No, solamente te voy a felicitar, algo que podría hacer cualquiera, pero más que nada por si se anima alguien más a decirte algo. Tú realmente lo que me fascina de ver, y los que somos amigos tuyos y te conocemos es así, es que él, o sea, nos enseña a mirar cualquier cosa. O sea, los cuadros, cuando hemos visto cuadros contigo, o orar con el arte que nos has transmitido. O sea, quiero decir, yo he aprendido a mirar el arte, lo he aprendido contigo, pero he aprendido también cómo mirar también la vida y cómo mirar a los otros, cómo mirar a lo que tengo al lado. O sea, es una mirada, la mirada de ver es una mirada sublime de verdad, es un don que tienes y entonces, no sé, te felicito por ello, pero damos gracias a Dios todos de que estés aquí entre nosotros y que nos puedas transmitir, o sea, un horizonte para meternos en este libro con una gran ilusión. Gracias, Marisol. Me gustaría preguntarte, cuando hablabas de la fortaleza de la vulnerabilidad, de la fragilidad de los niños, si pudieras explicar en qué consiste esta fortaleza. Hay algo
que tiene que ver con la creatividad, la imaginación, ¿no? El ver más allá un poco de lo que nos paraliza, de lo que nos convierte en tanques, ¿no? y quita todo movimiento, todo espacio. Y que atraviesa o que incorpora la fragilidad, que es la condición humana, y que la transforma, convirtiéndola, ¿no? en fortaleza, no solo en belleza, ¿no? Pero en algo más allá de la fuerza y la fragilidad. Para mí, vulnerabilidad, hay una traducción en el explicación en el diccionario, ¿no? Que dice vulnerabilidad es la habilidad, ¿no? de ser vulnerado. Y la capacidad, para mí es una capacidad, es una... Cuando lleguemos a este punto, ¿no? Que realmente es vulnerable, el niño es descalzo, el niño no tiene nada en las manos. Mi Dios, ¿no? Jesucristo que murió en la cruz, un fracasado total, para mí muestra esta vulnerabilidad a su modo y que no como algo, no como sinónimo de debilidad y fragilidad, sino un modo de transformarlo, convertirlo, incorporarlo y no huir de ello, sino realmente, y eso veo como también reflejado en esta imagen. Bueno, ya. Lo pongo yo, supongo, ¿no? Yo quiero hablar con esos niños afganos. Y Ignacio sabrá qué pasa en este valle. Tú has estado en este valle, ¿no? Del Panjshir o no, o conoces... Bueno, Ignacio conoce a muchos afganos que están aquí ahora en España, ¿no? Y bueno, tú hablas. No, vale. Hablamos después. Con el vinito. Pero bueno, eso... Tengo un libro sobre la vulnerabilidad, si está interesado. No sé si hay respuestas, pero a lo mejor hay otras preguntas que al hilo de la gran pregunta esta. Pero yo creo que es una pregunta que no hay palabras, pero gestos, ¿no? Y eso veo en este niño. Hace algo osado, puede caer. Bueno, hay algo maravilloso ahí, creo yo. Nada. Bueno, gracias por la pregunta. Buenas tardes, soy Antonio. Veo al niño, te veo a ti, y me pregunto cómo es posible mantener viva la cruz, la infancia, la levedad, el vuelo, en medio de tanto ruido, de tanta bomba, de tanta desmesura como existe en la sociedad actual, ¿no? Yo creo que ese es el reto de toda espiritualidad en este momento, ¿no? Como me imagino que estarás muy adelantado ya en el camino, dinos algo. Sí. No, es el gran reto y mi intento de luchar con esta pregunta, no de responder, sino de luchar con ella, es escribir ese libro, ¿no? O esas variaciones sobre el mismo tema, a lo cual siempre vuelvo. Pero tal vez este reto necesita ritos, ¿no? Como bien dice, que hay algo también de encontrar ritos, bueno, y en los juegos de los niños, o sea, ellos son muy serios, ¿no? Porque no hay que, bueno, hay que seguir las reglas. Entonces crean un mundo donde, bueno, lo vimos también en Valencia después de la Dana, ¿no? Que hay, la gente jugaba, ¿no? Y al balón o lo que sea. Y necesitamos esto también. Este campo, sí, el tanque no se va del paisaje y afea. Y hay es el símbolo de tantas cosas, como bien ha dicho. Pero hay gente, hay niños que siguen luchando con ello, ¿no? Con esta pregunta y intentando mantener viva esta llama frágil de la esperanza. Ya, sí. Ha comentado que parte de su infancia la pasó en Camerún y en Bélgica. Yo quería preguntarle, ha hecho una referencia a la creatividad de los niños con los juguetes, pero ¿ha incorporado a la hora de ver a estos niños de la fotografía parte de su infancia o a los mayores se nos olvida
la forma de ver la vida que tenemos cuando éramos niños. No entiendo la pregunta. ¿Parte de su infancia? Que sí, ¿De quién? que sí. Ah, la mía. La suya, sí. Pues la primera vez que Rodrigo me habla de usted. ¿De quién está hablando? Bueno, sí. Yo creo que es mi libro, no lo sé, pero más autobiográfico también. No es un libro sobre mí, pero al final, cuando te remueve tanto, ¿no?, las entrañas, una imagen, pues ya hay que meterse, ¿no? Hay que atreverse, no como este. Yo estaba en el tanque, no en el cañón, pero bueno, por lo menos ahí me he atrevido. Y sí, porque creo que lo particular también es universal. Ahí es la condición humana, no sé. Y sí, ha sido como revisitar muchos lugares de mi infancia también. Y por eso ha sido un viaje, ¿no? El viaje a la infancia no es un viaje atrás, ¿no?, al pasado, sino un viaje hacia adelante. Para mí, infancia es el sinónimo de cielo, de eternidad, y a esta segunda infancia o segunda inocencia, como dice Paul Ricoeur. Pero es este viaje, ¿no?, que los poetas, bueno, Eloy Sánchez Rocío, uno de los primeros, ¿no?, que habla del pozo de su infancia, que es una maravilla. Entonces, alguna gente necesitan captar palabras al vuelo, ¿no?, para intentar decir lo que hay, ¿no?, en una imagen o una realidad, porque para mí es un icono, ¿no?, un icono de muchas cosas. Es un icono de verdad. No lo había pensado. Mira, un capítulo extra. Sí, pero es verdad que nunca está terminado. Y también, gracias por apuntarlo, es un libro en español, en vuestra lengua, ¿no? Y para mí, yo jugando, ¿no?, con las palabras, es un idioma muy, muy rico que tenéis y precioso. Y yo lo voy descubriendo así escribiendo, ¿no?, intentando escribir, y tengo ayudas, ¿no?, para ello. En primer lugar, Adelaide, ¿no?, Ade, que está en el Instituto Cervantes en Moscú. Y me ayuda mucho, ¿no?, a escribir de modo más o menos correcto. Y ella muestra el camino, pero sin perder mi estilo, ¿no? Porque al final hay inteligencias artificiales que te cambian tu estilo. Pues ella es una inteligencia artesanal que no lo quita. Y como estoy agradeciendo, quiero agradecer a mucha gente, también a Elisa, ¿no?, por presentar, porque yo conozco su libro, La belleza en la infancia, ¿no? Ella sí es madre, ella sabe lo que es tener niños, hijos, ¿no? Yo no lo sé, ¿no? Yo puedo verlo en una imagen y, bueno, anyway. Pero muchas gracias por haber aceptado esto y dialogado, ¿no?, conmigo, haber leído. Mucha gente que quisiera agradecer, la editorial, ¿no?, Carlos y Daniel por el premio que me regalan. Luis Navarro, ¿no?, por estas imágenes que nos llevan a la infancia también. Sobre todo, ¿no?, el fotógrafo, Sergei Ilnitsky. Y Javier de Juan, que me propuso o que me dio el reto de escribir un fotoensayo, ¿no? He escrito sobre obras de arte, pinturas, esculturas, pero nunca sobre fotografías de periódico. Y eso ha sido mi primer intento. Y lo agradezco, ¿no?, esta invitación para llegar a esto. Ahora he interrumpido a las preguntas, porque Silvia tenía una. Puede ser la última, de hecho. Sí. Primero la dificultad del tuteo, el ustedeo, porque yo hablo en francés con él y siempre digo vous, que es usted, pero voy a tutearte, si me lo permites. Tengo una curiosidad. Bueno, yo también estoy de acuerdo con Marisol, que es un privilegio conocerte y saber que estás ahí y que estás ahí siempre. Tengo una curiosidad viendo la fotografía. ¿Puedes hablarnos del resto de los niños? La niña de abajo que parece indiferente, los que están sujetando el cañón,
que sabe Dios que piensan, pero que probablemente quieren ayudar, etcétera. El resto de los niños, los espectadores, los que miramos. Hay que leer el libro, ahí están. Sí, pero es verdad. Hay más miradas, ¿no? Ahora nos hemos concentrado para no alargar más, porque ya. Pero también quiero agradecer al prologuista, ¿no? Que habéis encontrado, maestro Denko, ¿no? Que viene de como otro mundo, otra espiritualidad, pero muy afín también, y ha sido muy hermoso lo que escribe. Me siento muy honrado con lo que escribe y me ha encantado esta oferta de la editorial Espacio Ronda de intentar escribir un libro de espiritualidad para un gran público, ¿no? Para que la gente no se siente como amenazado en un tanque, ahí como el espacio es muy reducido, ahí nos hablas de Jesús y bueno, ya sabemos que tú crees en Jesucristo, bueno, muy bien, pero intenta hacerlo, ¿no? Como este niño, y este reto me habéis dado y agradezco, y entonces espero que siga muchos autores en este camino, sí. Y gracias a vosotros de haber venido esta tarde. Y gracias a ti por la música. Sí, bueno, aquí tenía 2 piezas más, una rusa, una ucrania, porque el tanque será ruso, no sabemos, pero el fotógrafo es ruso, nacido en Ucrania. Bueno, ya sabemos lo que... Y esta realidad también está presente. Gracias a mi grupo de matrimonios, ¿no? Un grupo de Nazaret, porque ellos han traído un vino español, entonces para que disfrutemos un poco de ello. Bueno, hay tanta gente para agradecer. Esos niños, ¿no? ¿Qué pasa con ellos ahora, ¿no? 24 años después. Bueno. Sí, ¿verdad? Pero bueno, no quisiera tampoco escribir un libro sobre la guerra o un libro trágico, pero bueno, esta realidad es presente, ¿no? No sé si toco la pieza Ucrania o rusa o Ucrania. No. Aquí no es política. Las dos, ¿sí? ¿Tenéis tiempo? Y tal vez podéis ya tomar algo.